Bienvenidos a todos, mi nombre es Manuel Bermúdez, yo soy profesor titular de Filosofía en la Universidad de Córdoba y hoy vamos a presentar esta mesa redonda en la que tenemos la oportunidad de departir y charlar un rato, primero con María Ortega Martínez, que es una futura doctoranda del Plan de Lengua y Culturas en la Universidad de Córdoba, y luego con Agustín Sánchez Cota, que también está desarrollando la tesis doctoral, la está estudiando, preparando en el mismo programa, pero ahora mismo se encuentra haciendo una estancia de investigación en el University College London. La temática de hoy le hemos puesto el título Inteligencia Artificial, Filosofía y Transhumanismo, porque consideramos que son temas de relevancia en los tiempos que corren y resulta, desde nuestro punto de vista, lo más conveniente que el ámbito académico comience a tratar de dar respuesta frente a esos desafíos que plantea el futuro. Y claro, pues ya sin más dilación, porque queremos sobre todo ir al meollo de la cuestión, pues les vamos a explicar cómo va a ser el asunto. Plantearemos una serie de preguntas y luego tanto Agustín como María la irán respondiendo oportunamente. A ver qué tal. En principio, lo que pretendemos con esto es que la ciudadanía, las personas que vean este vídeo, pues vean perspectivas de cómo se encuentra la investigación que se lleva a cabo en los centros de educación universitaria, en los centros de educación superior, respecto a temáticas que son importantísimas para el desarrollo del siglo XXI. Entonces, sin más dilación, pues yo plantearía la primera pregunta, que sería algo así como, ¿sería posible la creación de una mente humana artificial o de una mente humana en un soporte artificial? Y le doy la palabra primero a Agustín. Agustín, tiene la palabra. Hola, gracias Manuel. Hola María, encantado. Pues es una pregunta interesante. Yo que investigo el transhumanismo, ese es mi tema de investigación. Hay muchos argumentos al respecto, ¿no? El transhumanismo es una corriente que plantea la mejora del ser humano a través de la tecnología y claro, en este sentido, ellos lo voy a definir como tecnodeterministas. Esto es, que para ellos el avance de la tecnología es imparable, es indudable desde su punto de vista y en consecuencia sería posible, la respuesta desde el transhumanismo será posible, pasará. Esto es, para ellos es cuestión de tiempo. Y además no solamente es cuestión de tiempo, sino que además desde su punto de vista es totalmente preferible. Entre el dilema de escoger un soporte corporal o un soporte de silicio, ellos dirían silicio ya. Y una prueba de ello es que el transhumanismo apoya todas las investigaciones que plantean la conexión cerebro-computadora que se están desarrollando y tienen diferentes asociaciones con las que intentan sufragar este tipo de investigaciones, dirigir la ciencia en este sentido. Existen muchos paradigmas que, por ejemplo, contradicen esta posibilidad. En neurociencia, por ejemplo, la cognición encarnada, que simplemente dice que, bueno, que el conocimiento del cerebro forma también parte del cuerpo, de manera que separar el cuerpo de la mente es separar otra parte de nuestro cerebro, digamos, ¿no? Entonces, claro, seguro que de esto María puede comentarnos también mucho más. Y ellos, en cambio, son funcionalistas. Esto quiere decir que para ellos las funciones del cerebro son equivalentes a otras funciones computables en el ordenador y por ello ellos piensan que la conexión es posible en algún momento en el futuro. María, ¿tú tienes algo que agregar? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo sinceramente cuando se plantea esta cuestión, lo primero que me gustaría preguntar es, ¿pero qué es la mente, no? Es decir, ¿existe realmente una mente separada a un cuerpo? Lo que está comentando mi compañero Agustín acerca de la cognición encarnada. Yo es que si nos situamos más en un materialismo eliminativo, ¿no? Como nos comentan los Churchland, pues al final estaríamos hablando de que todo sería un conjunto. Por lo tanto, ¿cómo podríamos concebir una mente sin cuerpo? Entre otras cosas, porque dentro de la filosofía de la mente no podríamos dejar fuera los qualia o los elementos sensoriales, es decir, ¿cómo se captaría la información exterior? Si estamos hablando de un funcionalismo de input y output, lo cual yo no pongo en duda que la ciencia pueda llegar un momento
en el que consiga cierto reduccionismo que le permita saber cómo funciona a la perfección el cerebro humano, en el sentido de que todo input tiene un output y por lo tanto se puedan crear isomorfos en ese sentido. Pero aquí lo que ocurre es, necesitaríamos también saber cómo funcionan los aparatos sensoriales, así como la subjetividad dentro de las personas. Entonces, en este sentido, yo me sitúo en una postura mucho más escéptica que mi compañero, no por el hecho de que no podamos llegar a ellos, sino que nos encontramos en pañales todavía. Es excesivamente prematuro para hacer informaciones de este estilo, simplemente porque ni siquiera nosotros sabemos qué es la mente o cómo funciona pues mecanismos como puede ser el dolor, el sueño o la subjetividad en los seres humanos, ¿no? Bueno, y ahora planteando la segunda pregunta, vinculado a esto que estáis presentando, ¿qué tipo de problemas vendrían vinculados a la creación de este tipo de mentes artificiales, si es que se pudieran crear este tipo de mentes artificiales? Agustín. Pues claro, ¿qué problemas? Claro, esto ya es una pregunta prospectiva. Esto es que, ¿qué pasaría si en el futuro pudiésemos crearlos? Que, como bien ha dicho María, y yo además estoy totalmente de acuerdo con ella, yo en realidad soy muy escéptico y muy crítico con el movimiento transhumanista. No lo apoyo realmente, aunque lo investigo porque creo que tiene fuertes implicaciones en nuestra sociedad. En este sentido, bueno, pues los transhumanistas tienen un discurso de riesgo existencial humano, de riesgo para toda la humanidad, en la creación de una mente artificial que pueda pensar como una mente humana. Ellos lo llaman la inteligencia artificial general, porque las inteligencias artificiales que hoy en día se desarrollan son específicas, están designadas a una tarea concreta, y la general podría hacer todas las tareas. Y es esta idea un poco de que, bueno, de que la mente humana es una mente artificial, pero general porque puede desarrollar múltiples tareas. Aquí está un poco funcionando un dogma, es más un dogma que otra cosa, que es mantener que lo cognitivo es computacional. No tiene por qué ser exactamente así, el soporte orgánico y el soporte electrónico es diferente, ¿no? Y bueno, el discurso transhumanista en este sentido, para no irme por las ramas, simplemente plantea que, bueno, si nuestra actividad ha sido crear una mente artificial, que en teoría sería mejor que la nuestra, la primera actividad de esa mente artificial sería crear una mejor. Y si crea una mejor, entonces esa mente artificial se vuelve el ser más inteligente de nuestra existencia, y en consecuencia tendríamos que definirlo en términos de que es el fin de la historia humana, porque sería el principio de la historia de la máquina. Todo esto suena a especulación, ciencia ficción, por supuesto, pero vamos a hablar del presente. Vamos a hablar, por ejemplo, de Blake Lemoine, un investigador de Google que controlaba los errores de un chatbot, de una agente artificial de comunicación, que era tan buena que le hacía pensar que ya era una mente artificial humana, con toda su carta de derechos, y que de hecho pensó que debía de conseguirle un abogado. Blake Lemoine fue suspendido de Google por esas declaraciones. Pero ese es un ejemplo a lo mejor muy específico de alguien muy inmerso en inteligencia artificial. Vámonos al mundo cotidiano. Existe una aplicación en los móviles llamada Réplica, que consiste en tener un compañero que es una inteligencia artificial, y ciertos estudios ya han demostrado que la mayoría de que muchísimos usuarios consideran a su réplica una mente tan humana como la suya propia. Entonces, fijémonos cómo estas ideas, que a lo mejor están en áreas de la ciencia, de la filosofía, en realidad están permeando en la sociedad. Muy interesante. María, ¿y tú qué opinas sobre los problemas y los riesgos que puedan venir aparejados con la creación de este tipo de mentes artificiales? Vale, pues yo en ese sentido me gustaría hacer un análisis sobre qué sería esencialmente ser humano y, por lo tanto, qué sería esencialmente la mente humana. En este sentido, si estamos hablando del cerebro, tenemos que tener en cuenta todos los estadios por los que pasa la mente humana en cuanto a desarrollo y configuración. Podemos recurrir a la psicología evolutiva, pues hablando de Erikson o incluso de Vygotsky o Piaget,
que al final la mente humana adulta es el resultado de un aprendizaje continuo y un desarrollo continuo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estas mentes humanas artificiales, ¿qué vamos a crearlas? ¿Ya directamente en un estado de madurez en el que ya son adultos? Entonces, ya es que simplemente este planteamiento dista absolutamente de lo que es ser humano. Ser humano implica nacer, vivir y morir. ¿De acuerdo? Otro tema, estamos creando mentes artificiales humanas, pero ¿estas mentes mueren o no mueren? Porque un ser humano que no sepa que su destino es morir, ya deja de ser, ya queda totalmente excluido de ser humano. Al menos desde mi punto de vista. Después ya, al final estamos enlazando la primera cuestión con la segunda, pero no quería dejarme en el tintero tampoco comentar con un poquito más de profundidad el tema de los sentidos, ¿no? Tradicionalmente siempre hemos oído hablar de los 5 sentidos, pues vista, olfato, gusto, tacto, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho el planteamiento de Zubiri y desde luego cuando lo estudié me dejó bastante estupefacta al hablar de lo que viene a ser el sentido cenestésico y el kinestético, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, además del térmico también que nos comenta y tal, pero principalmente me gustaría centrarme en estos dos. ¿Por qué me llama especialmente la atención la cenestesia? Porque lo dejamos absolutamente de lado el hecho de sentirnos parte de un cuerpo, que nosotros podamos sentir nuestros propios órganos dentro de nuestro cuerpo, que tú notes esa sensación interna calórica o que porque te ha sentado mal un alimento simplemente notes que la barriga te está dando vueltas, las necesidades vitales al final del ser humano. Por lo tanto, creo que los planteamientos de inteligencia artificial se llevan a cabo desde un punto de vista excesivamente abstracto y ajeno del ser humano. Sí, estamos hablando de la posibilidad, bueno, esto ya lo trataremos más adelante, ¿no? Pero que exista la posibilidad de desarrollar un tipo de inteligencia conlleva que necesariamente tengamos que desarrollarla. Yo no pongo en duda que el transhumanismo llegue a un punto en el que sea capaz de descubrir cómo funciona a la perfección el cuerpo humano. Eso no lo estoy poniendo en duda. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta muchísimos más factores que parece que en las investigaciones no se tienen en cuenta, porque al final quienes están trabajando principalmente en el ámbito de la inteligencia artificial, ingenieros, informáticos, etcétera, etcétera. Por eso quiero aprovechar también esta ocasión para hacer un llamamiento a la importancia de trabajar conjuntamente con psicólogos, filósofos, lingüistas, porque, bueno, aquí todavía no hemos entrado en el debate lingüista, pero la formación, el desarrollo del pensamiento va ligado a un lenguaje interno. ¿De qué me sirve a mí que yo a un robot le inserte un software en el que tenga todos los corpus de idiomas aplicados a X contextos si realmente no está haciendo interpretaciones? No tiene esa capacidad de asimilar la información que se le está incluyendo a estos robots o a estas inteligencias artificiales. Entonces, y bueno, y ya dejo un poquito de hablar y le cedo la palabra a Agustín. Esto me lleva a el ámbito de las emociones, que todavía no lo he tocado, ni las emociones ni la subjetividad. Una de las inteligencias artificiales no generales que están más en boga en los últimos años y que a mí me afectan personalmente porque soy traductora, es al hablar de la traducción automática. La traducción automática en ciertos corpus funciona y funcionará muy bien, pero ¿cómo vamos a conseguir ciertas interpretaciones, como puede ocurrir en la traducción literaria y traducción humanística, que ni siquiera los propios humanos son capaces de interpretar
esos matices, esas vaguedades, esas ambigüedades de la lengua y que al final es lo que nos hace constitutivamente humanos. Es algo esencial del ser humano que dé lugar a los márgenes de error, pero márgenes de error que pueden ser paliados. Sin embargo, en una inteligencia artificial, si estamos trabajando con input y output, nos dejamos fuera todo el ámbito contextual, desde mi punto de vista. Entonces, como riesgo, ¿cuál es el riesgo? Que creamos que estamos creando inteligencias que se corresponden a la mente humana. Como ha comentado Agustín, un intelectual o un científico, no me acuerdo ahora mismo, estaba apuntando que tenía una mente artificial que era prácticamente humana. Bueno, vamos a ver, ¿en qué sentido? ¿En qué inteligencia nos estamos fijando? Porque, bueno, yo creo que también esto viene en la línea de considerar que solamente hay un tipo de inteligencia. Claro. Mientras que hay tantísimas inteligencias por analizar y estamos muy obcecados en la científico-matemática y en la racional, como viene a ser toda la tradición occidental. Entonces, bueno, creo que con esta interpretación planteo más interrogantes que respuestas, pero... Esa es la vieja tradición filosófica, que siempre se dice que las preguntas en filosofía son aún más importantes que las respuestas. Pero bueno, aquí tengo otra pregunta que haceros, porque si el planteamiento del transhumanismo es perseguir ese mejoramiento del ser humano hasta prácticamente alcanzar la inmortalidad, claro, un objetivo semejante evidentemente tiene que plantear una serie de desafíos muy difíciles de analizar. ¿Sería posible un ser humano que se llamara ser humano que fuera inmortal? Entonces la pregunta es, ¿a dónde nos llevaría tratar de extender o lograr extender muchísimo la vida de un ser humano? ¿Y qué papel tiene la inteligencia artificial en ese proceso? Agustín. Pues sí, claro, qué gran pregunta. Muy interesante. Pues en este sentido, lo primero es que habría que hacer un matiz, ¿no? El transhumanismo que define esta idea habla de inmortalidad. Más concretamente sería mejor hablar de amortalidad, esto es, de ausencia de muerte, de libertad para escoger cuándo morimos. Entonces, bueno, María ha comentado esto y ha tenido una intuición muy certera en este sentido. Una persona amortal dejaría de ser una persona o dejaría de ser un ser humano como tal, ¿no? Parte de la esencia ontológica del ser humano es tener una vida limitada y apreciarla por ello. En cambio, muchos pensadores han planteado que la amortalidad puede ser, desde un punto de vista de la psicología, fíjate precisamente, puede ser una fuente de ansiedad, porque pensémoslo por un segundo, imaginemos que pudiésemos conseguir la mortalidad, que no pudiésemos, hagamos esto un experimento mental, ¿no? Pudiésemos conseguir la mortalidad, seríamos capaces de cruzar la calle, sabiendo que a lo mejor nos puede atropellar un coche y podemos perderlo todo, lo tendríamos todo o nada a un momento, estaríamos dispuestos a hacer un ejercicio físico que nos pudiera llevar a un infarto, sería muy peligroso, ¿no? Y estaríamos constantemente pensando en que podríamos perder la eternidad que tenemos para hacer todo lo que queramos si tenemos un accidente absurdo. Entonces esto puede ser una enorme fuente de ansiedad. El transhumanismo lo defiende, eso es su objetivo principal, tanto la inmortalidad como la superinteligencia, y propone muchas vías prospectivas. Propone la utilización de la biología sintética a través de herramientas como el CRISPR-Cas, propone la nanotecnología, propone el uso de fármacos de forma intensiva y también propone, pues, el más rocambolesco de todos, ¿no? La subida de la mente humana a la computadora. Podríamos pensar que la inteligencia artificial funciona precisamente en esa última vía, pero lo cierto es que funciona en todas. Es decir, la inteligencia artificial es necesaria para el desarrollo de la biotecnología, para el desarrollo de la nanotecnología, para el desarrollo de la farmacología, y en esta manera es una tecnología estrella dentro del transhumanismo. Entonces, un tema que ha comentado María que me ha parecido imprescindible y fundamental. Claro, sí, por supuesto. Las inteligencias artificiales evolucionan algorítmicamente, pero eso significa que están aprendiendo, creciendo
incorporando experiencias como lo hace la mente humana, no tiene por qué. No tiene por qué haber directamente una traducción directa de estos procesos, ¿no? En consecuencia, claro, ¿cómo de desarrollada está la inteligencia artificial para que la mente humana se conecte a ella, ¿no? Y en este sentido se nos crea el problema también que ha comentado María de la conexión sensorial, de la percepción, ¿no? Si una computadora no está conectada a nada o simplemente está conectada a Internet, cuando entramos en ella, cuando abandonamos nuestro cuerpo y entramos en ella, somos el cerebro en la cubeta de Descartes. Literalmente, no estamos conectados al mundo. Estamos conectando al mundo digital, pero no al mundo real, ¿no? Entonces, hay múltiples problemas, no es tan sencillo. Los transhumanistas reconocen estos problemas. A mí me encanta el argumento de Nick Bostrom en este sentido, citando a San Agustín, que plantea que, bueno, la identidad humana dentro de un ordenador es tan inefable como el Espíritu Santo o como la identidad humana en el cielo, ¿no? Son cambios tan drásticos que son inefables, que son incognoscibles para nosotros y no se pueden abordar, ¿no? Pero aún así ellos digamos como que abrazan esta cuestión desconocida y automáticamente consideran que va a ser un futuro mejor. Ante lo que hemos hablado anteriormente de que pueda ser la inteligencia artificial un riesgo existencial para la humanidad o no, ellos plantean cómo lo va a ser. La mejor cura, la mejor salvación para la humanidad es que se fusione con la máquina cuanto antes. Entonces, en este momento, en ese discurso riesgo existencial, inteligencia artificial, transhumanismo, descubrimos que el anhelo de mejora humana se vuelve imperativo, se vuelve un deber moral. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y ya bajando el discurso de nuevo a nuestra realidad cotidiana, a mí en este aspecto me gusta señalar, y con esto termino, que es como un principio tecnooptimista en el que hablamos de que nuestra mente está mejorando con tecnología. Y en este sentido que parece que todo mejora con tecnología. Que todas nuestras actividades, si le incorporamos tecnología, son mejores. No siempre es así. Un ejemplo claro ha sido la crisis de la COVID. La educación, la teleeducación, la educación vía Internet no ha sido mejor que la educación in situ, la interacción humana en el mismo lugar. No todas las cosas mejoran directamente con tecnología. Eso es un dogma, ¿no? que están desarrollando. Hay un concepto maravilloso en este sentido de un filósofo de la tecnología ya un poco más clásico, Landon Winner, que habla de sonambulismo tecnológico, que es que cuando vemos una nueva tecnología nos apasiona tanto que dejamos de ver, por ejemplo, los problemas, las consecuencias negativas, los posibles errores que pueda tener. Quedamos maravillados, quedamos en un sonámbulo de maravilla a causa de las nuevas posibilidades. Y esto nos ciega a ver todas estas consecuencias que, y aquí voy a reseñar la filosofía, es la mejor herramienta para recalcarlas. Entonces, ya con esto doy la palabra a María, a ver qué piensa sobre este tema. María. Bueno, pues nada, me ha gustado mucho la intervención de Agustín y la verdad es que podría iniciar mi intervención diciendo que nos encontramos ante un sueño dogmático y que creo que sería para nosotros, es decir, todos los que nos dedicamos a la filosofía, a las humanidades, a la psicología, etcétera, de despertar al resto del mundo de que, bueno, que esto no es tan bonito como se pinta y que realmente necesita una gran revisión, ¿no? Iniciando por el tema de la inmortalidad, a mí hay dos cuestiones que me preocupan. Por un lado sería la cuestión antropológica, en el sentido de, como ya he comentado, el ser humano tradicionalmente ha tenido una forma de desarrollarse en lo que viene a ser su periodo de vida, ¿no? En el momento en el que estamos ya tratando cuestiones en el que se va a modificar por completo y va a haber una esperanza de vida muchísimo mayor o incluso llegando a la inmortalidad, quiere decir que el mecanismo que conocemos actualmente como humano va a desaparecer. Va a haber una transformación. No sé cómo se llamaría, pero ya no seríamos sapiens sapiens. E incluso si entramos en un transhumanismo en el que ya dejamos de ser humanos, sino que vamos a ser humanos máquinas,
estaríamos hablando de una nueva especie. ¿Qué llevaría de problemas? ¿Qué problemas podría entrañar esto? Pues yo creo que lo primero que apuntaría sería el fluir, el devenir, ¿no? De Heráclito. Sí, vale que sean máquinas que sean capaces de desarrollar creatividad, pero esas máquinas están desarrolladas por personas que a su vez no son imparciales. Tú en cualquier cosa que realizas a lo largo de tu vida estás condicionado por un circunstancialismo que hace que si tú creas una máquina artificial con capacidad de razonamiento, tenga sesgos. Entonces, habría que tener en cuenta si vamos a ser capaces de crear máquinas que no tengan sesgos. Cuando analizamos los algoritmos, al final se muestra que el algoritmo, la respuesta que te da sería la respuesta que te daría un hombre cis, normativo, de una media de edad de unos 50 años, de Occidente. Entonces, estamos dejando de lado todo el tema intercultural, la cuestión de género, etcétera, etcétera, pero bueno, tampoco me quiero extender excesivamente en esto porque hoy tampoco es que tengamos excesivo tiempo para hablar de ello, pero son cuestiones que me gustaría al menos dar pinceladas para quien esté escuchando y reflexiona acerca de ello, ¿no? Y por otro lado, la inmortalidad sin duda alguna pues, plantea la cuestión sociológica, en el sentido de ¿quién va a ser inmortal? ¿Los ricos o los pobres? ¿Quién va a tener acceso a eso que promete el transhumanismo? Ah, sí, qué guay, todo el mundo puede llegar a ser inmortal. Sí, pero ¿quién va a serlo? No sé, Bill Gates. En el sentido de que al final, bueno, pues esto puede llevar lugar a muchísimos enfrentamientos. Ahora mismo todo está bien porque no hemos alcanzado ese conocimiento de lo que puede ocurrir, pero en el momento en el que nos demos cuenta de que esto al final va a ser una vez más una guerra de clases, que además está potenciada aún más por el capitalismo, porque ¿en qué se están realizando estudios? En los ámbitos que dan dinero. Nosotros podríamos, ¿por qué estamos planteando una superinteligencia general mientras que hay otros problemas que nos atañen, que son muchísimo más importantes? ¿Por qué no estamos creando inteligencias artificiales que estén limpiando el océano? Porque eso no da dinero. Entonces, al final estamos teniendo unos intereses que una vez más son económicos y políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta necesidad la estamos creando automáticamente los humanos, pero no nos estamos preguntando por qué, ni para qué, ni las consecuencias. Y esto es realmente problemático porque vamos cuesta abajo y sin frenos al no tener una base sólida detrás para justificar por qué estamos haciendo esto. ¿Qué queremos? ¿Inmortalidad? ¿Pero para qué queremos inmortalidad si estamos ahora mismo en un ambiente súper hostil en el que en cualquier momento puede haber otra guerra nuclear? No sé, bueno, yo quizás soy muy extremista y muy escéptica, pero sí que es verdad que opino por qué estamos haciendo investigaciones en ciertos ámbitos que podrían ser reconducidas para algo muchísimo más productivo y que, bueno, productivo en el sentido de que podría ayudarnos a mejorar como especie y no llevarnos tan a un destino que puede llevar a la extinción humana. Pero bueno, por otro lado, en cuanto al tema de subir una mente a un ordenador, pues planteo otra vez la misma cuestión. ¿Qué es la mente? La cuestión de subir una mente de forma abstracta a un ordenador, ¿qué estamos hablando? De subir a un cerebro, y ese cerebro tiene identidad. ¿Qué pasa? Estamos en realidad solamente transfiriendo sus datos memorísticos a una máquina para que esa máquina reproduzca, no sé, es como los métodos cognitivos de este cerebro van a quedar intactos. A mí la verdad es que la cuestión de identidad, que ya lo ha estado tratando Agustín, me llama especialmente la atención y me recuerda
a una novela de un escritor francés, Marc Levy, en el que nos pone, al final es un experimento mental, en el que una chica pierde a su padre y su padre vuelve en un robot que tiene todos los recuerdos y actúa igual que su padre, pero no es su padre porque su padre ya está muerto. ¿Qué está ocurriendo aquí? La humana está desarrollando lazos afectivos y se cree que la máquina está creando también lazos afectivos. Esto también ocurre pues, en la película Her, en la que el protagonista se enamora de una máquina, ¿no? Entonces, esos lazos afectivos no sabemos si son reales. No lo sabemos, al menos desde luego, ahora. Y estamos jugando con este problema que nos remite otra vez al problema del control de Nick Bostrom. Nosotros somos susceptibles a desarrollar emociones, desarrollar sentimientos. Tenemos incluso apego por objetos inanimados. Entonces, si estamos creando máquinas que hasta donde sabemos nosotros no tienen ningún tipo de apego, nosotros estamos perdiendo ya. Porque pueden jugar con una manipulación. Bueno, esto es lo que se comenta en este ámbito de la empatía. Creo que un elemento que tenemos que trabajar en ello muchísimo antes de crear cualquier tipo de superinteligencia general es en la empatía. Si no tenemos empatía, si no conseguimos crear inteligencia artificial con empatía, o sea, tenemos un problema de control descomunal. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos emociones, nosotros sí tenemos sentimientos, tenemos apego. La inteligencia artificial no. Entonces, yo no quiero parecer que estoy rechazando por completo la inteligencia artificial o el transhumanismo. No. Yo lo que opino es que tenemos que dejar de obsesionarnos con crear isomorfos humanos. Una respuesta mucho más inteligente desde mi punto de vista sería crear inteligencias artificiales que tengan unas características concretas y que nosotros tengamos el control de esas características. Simplemente sería preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Un C3PO o un R2D2? ¿O queremos a una Dolores de Westworld? Entonces, ahora mismo, con los conocimientos que tenemos actualmente acerca de la mente humana, bueno, si es que existe la mente, o del cerebro humano y lo que somos como humanos, deberíamos acotar muchísimo más esa creación, que no la investigación. María, ¿cuál es el título de la novela del autor francés que has dicho antes? Marc Levy, o ¿cómo? Sí, todas las cosas que no nos dijimos. Ah, mira. Es idéntico al capítulo de Black Mirror, en el que la mujer pierde al marido y vuelve el marido en una máquina. Es idéntico. Ah, es verdad. También he visto ese capítulo. ¿Pero qué fue primero? ¿La novela o qué fue primero, la novela o el capítulo de Black Mirror? La novela. De hecho, es que la novela yo la leí de adolescente, o sea, que me marcó mucho. Claro. En su momento, y fíjate que me iba a decir que la iba a utilizar yo ahora en mis investigaciones. Fantástico. Después de escucharte, María, me pregunto a ver cómo se puede crear un algoritmo que imite los modelos de la empatía. Eso me imagino que tendrá una dificultad agregada. Pero bueno, la última pregunta... Yo podría comentar un momentillo con respecto a eso. Ya existen algoritmos que están trabajando en la empatía, sobre todo que utilizan reconocimiento facial de nuestras emociones para imitar la empatía. Y además, con respecto a este tema, muy, muy interesante, aunque lamentablemente nos quedan solo unos minutos, pero muy interesante que Amazon, a través de su investigación, de su desarrollo del dispositivo Alexa, del altavoz inteligente, ya tiene un algoritmo que imita la voz de personas fallecidas en una familia, para que tú, con la posibilidad de que algún día tú pagues un servicio para que decidas hablar con tu abuela que acabas de perder, o con tu abuelo que acabas de perder porque estuvo usando Amazon un tiempo. Por otro lado, Microsoft ya tiene una patente de generar un algoritmo
todavía no tiene diseñado, pero ya tiene la patente comprada, para generar un algoritmo que actúe como una persona que ha fallecido en las redes sociales y que tú a través de las redes sociales supuestamente siga reaccionándote. Entonces, esto está pasando muy rápido. Está pasando, a veces hablamos del futuro, pero a mí me gusta traer las cosas al presente. Esto está pasando y la filosofía de tecnología tiene que salir a este reto. Bueno, sí, de hecho, bueno, sí, María, recuerda que estamos simplemente, terminando ya, que quedan 2 minutos. Vale, un par de pinceladas, incluso a lo mejor antes de meternos en el otro tema podríamos continuar con este, ya que no sé lo que prefiráis. Sí. Hay que ir concluyendo, María, hay que ir concluyendo. Vale. Pues simplemente lo que está comentando Agustín, me gustaría sumarle la consciencia. ¿Cómo sabemos que estos robots son conscientes? ¿Realmente tienen una vida interna? ¿De qué nos sirve imitar la empatía si no tienen consciencia? Claro, efectivamente, no la tienen, de hecho. Pues mira, os pido disculpas porque voy a tener que concluir ya. Nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, me da la impresión de que esta mesa redonda va a suponer el inicio de otras. Lo digo porque ahora tenemos la oportunidad de colaborar, de participar en el Congreso de Nodos del Conocimiento, pero ¿quién nos dice que no hay otras paradas en la agenda? Quizás no esperando mucho tiempo, porque estoy convencido de que hay que volver a discutir sobre esto. Me gustaría cerrar, después de haber escuchado vuestras interesantísimas aportaciones, con una frase que Arthur Koestler recoge en su libro Los sonámbulos. Koestler es un historiador de la ciencia y la primera frase, la frase pórtico de esta obra fundamental de la historia de la ciencia, que es Los sonámbulos, es la siguiente. Dice: el conocimiento solo puede aumentar, nunca disminuir. Pues yo quiero creer que eso es verdad, en el sentido de que esa creencia optimista e ilustrada en el progreso y el avance del conocimiento tiene bases fundadas, a pesar de todo. A pesar tal vez de, qué sé yo, de el auge de algunos movimientos irracionalistas que están detrás. Y una prueba de ello es este debate que hemos tenido aquí hoy, esta mesa redonda, porque desde el ámbito académico tratamos de prepararnos frente a lo que viene, que no sabemos bien a dónde nos llevará, pero que sí es conveniente que tratemos de reconducirlo en el caso de que nos conduzca a abismos peligrosos. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, María, y os emplazo a una futura mesa redonda para continuar con el tema.